Yo soy un panda rojo. Cuando era muy pequeño, el abuelo montaña señaló las casas al pie de la montaña y me dijo que allí vivía mi esposo. Tenía que cultivarme bien y convertirme en humano. Solo así podría reunirme con mi esposo. No pude contenerme. Todos los días le llevaba flores. Pero no mucho después, mi esposo se mudó. El abuelo montaña dijo que el día que pudiera convertirme en humano, mi esposo regresaría. Lo creí firmemente. Me cultivé con diligencia. Y justo el día en que logré la forma humana, mi esposo realmente volvió. Temeroso de que se fuera otra vez, con mi cola y orejas aún difíciles de esconder, y con las flores más bonitas de la montaña, llamé a la puerta de mi esposo. Hola, esposo, aquí estoy. ¿Así que de verdad hubo tal cosa? ¿En serio me concertaron un compromiso matrimonial cuando era niño? La voz del hombre que estaba de espaldas a mí, no muy lejos, no bajaba el tono. Sonaba muy enfadado, muy diferente a como me había recibido cuando llegué a su puerta. Me sentía un poco cohibido, retorciendo mis manos. Toqué las orejas que aún no lograba ocultar bien. Justo 3 días antes, supe que mi esposo, a quien no veía desde hacía años, había regresado de la ciudad. Yo, que ya estaba a punto de convertirme en humano, superé de golpe mi estancamiento. Lo primero que hice al transformarme fue arreglarme y bajar de la montaña en busca de mi esposo. Aunque mi esposo era diferente, a como me lo imaginaba, pero sin duda era el esposo hermoso de mi infancia. En cuanto al género y eso, realmente no era tan importante. El mayor problema ahora era que mi hermoso esposo parecía no querer reconocerme. Como Vicente acababa de mudarse de vuelta de la ciudad, su casa aún no estaba ordenada. Había polvo por todas partes. De repente, me entraron ganas de ponerme manos a la obra. Si era mi esposo, ¿no sería demasiado ayudarle a limpiar la casa? 2. Pero apenas me levanté. Vicente, que estaba de espaldas hablando por teléfono, se volvió y me lanzó una mirada. Así que no tuve más remedio que volver a sentarme obedientemente. Bueno, podía limpiar más tarde. ¿Qué compromiso? No sé de qué hablas. ¿El qué? En el campo, el año que estuve tan enfermo que casi me muero, lo que hicieron, ¿lo recuerdan ahora? La conversación telefónica de Vicente no era discreta. No era mi intención escuchar, pero no podía evitarlo, las palabras se colaban en mis oídos. Eso, ahora lo recuerdo. Sí, hubo tal cosa, pero hijo, ¿sabes con qué te prometieron? No sé si fue mi imaginación, pero sentí que la mirada de Vicente se posó en mí, pero se apartó rápidamente. Claro que lo sé. Si lo sabes, entonces ¿por qué preguntas? ¿No será que ese panda rojo ha venido a pedirte que asumas la responsabilidad? Me sentí algo avergonzado y me froté las orejas. Quise decir que, efectivamente, había venido, pero temí asustar a la madre de Vicente, así que no pude más que callar y quedarme sentado en silencio. Así es, cuando Vicente era muy pequeño, se concertó un compromiso matrimonial conmigo, un panda rojo. En aquel entonces, Vicente no gozaba de buena salud, tomó muchos medicamentos que no surtieron efecto, y parecía que podría morir en cualquier momento. Desesperados, la familia Vicente buscó a un taoísta, intentando encontrar así un poco de esperanza para ellos y para Vicente. El taoísta hizo sus cálculos. Dijo que había que encontrar la pareja predestinada de Vicente, y que su destino estaba en el templo del dios de la montaña. Pero cuando la familia Vicente subió, solo encontraron un panda rojo, o sea, a mí. La familia Vicente no podía creerlo, pero el taoísta insistió en que yo era el destino de Vicente. Así que, como último recurso, realmente concertaron un compromiso entre Vicente y yo. Pero lo que la familia Vicente pensaba era que, total, no podía ser real, era solo un trámite simbólico. Lo milagroso fue que Vicente, efectivamente, empezó a mejorar día a día, sin medicinas especiales, ni ningún otro método. Simplemente se recuperó por sí mismo, día tras día. La familia Vicente, emocionada, no solo restauró el templo del dios de la montaña en la montaña, sino que también quiso encontrarme un lugar adecuado, como un zoológico. Pero, ¿acaso yo era de los que se quedan cruzados de brazos esperando? Claro que no. Al final, la familia Vicente no pudo atraparme y tuvo que rendirse. Probablemente nunca imaginaron que el panda rojo se tomaría en serio este compromiso. Aunque debo decir que el abuelo montaña también tuvo parte de culpa. Desde antes de que empezara a cultivarme, él siempre señalaba la casa de la familia Vicente abajo y me decía: ¿lo ves? Allí vive tu esposo. Cuando te hayas cultivado y te hayas convertido en humano, podrás ir a buscarlo, ¿entiendes? En aquel entonces era pequeño, no sabía lo que era un esposo. Al principio no le prestaba atención, hasta que el abuelo montaña me llevó a ver a Vicente. Desde entonces, mi objetivo quedó claro: cultivarme para convertirme en humano y reunirme con mi esposo. El abuelo montaña siempre decía que solo después de convertirme en humano podría ver a Vicente, pero lo que él no sabía era que, aprovechando sus descuidos, ya había bajado de la montaña en secreto muchas veces, llevándole a Vicente las flores más bonitas cada día. En aquel tiempo su salud tampoco era buena, pero cada vez que me veía,
Se ponía muy contento. Así que mi esposo, también me quería a mí, ¿no? Pero luego Vicente se mudó, y al regresar ahora era todo frío y distante. 4. Ustedes realmente, qué disparate. Va, en aquel tiempo estabas tan enfermo que no teníamos otra opción. Además, después de eso, ¿realmente mejoraste? ¿Qué hay de malo? Que tengo una constitución resistente, ya está. Tengo cosas que hacer, colgaré. Vicente, cuídate bien, estás solo. Lo sé. Vicente colgó el teléfono. Caminó lentamente hasta sentarse frente a mí. Ya sé lo de aquel entonces, pero tú también debes entender que entre humanos y animales, espíritus, no es apropiado, así que olvidemos ese asunto. ¿Olvidarlo? Al oír eso, no pude aceptarlo. ¿Cómo que lo olvidemos? Lo he esperado todos estos años. ¿Acaso fue en vano? ¿Por qué hay que olvidarlo? Porque yo soy hombre, y tú también, no podemos estar juntos. ¿Y qué importa que seas hombre? Yo no te desprecio por eso, un esposo hombre también puede ser esposo. Al oír mis palabras, la cara de Vicente se puso pálida al instante. Temí que su salud aún fuera frágil como antes, y al momento me suavicé. Si mato de un disgusto a mi esposo, me quedaré sin esposo de verdad. En fin, simplemente no hay posibilidad entre nosotros. Vuelve de donde viniste, yo tengo cosas que hacer. Vicente no poseía ni una pizca de la virtud humana de la hospitalidad. Me sacó directamente de su casa, y de paso me puso en brazos las flores que había traído. Luego, sin miramientos, me empujó fuera. Vuelve a casa. Miré al cielo, y dije con voz lastimera, está oscureciendo. Vicente también bajó la mirada hacia mí. Puse todo mi empeño en parecer patético, intentando que me dejara quedarme. Pero era un hombre de corazón de piedra. Te acompaño de vuelta. 5. Mi esposo, ya mayor, no era nada adorable. Cuando era pequeño, incluso quería tenerme en su casa. Cada vez que le llevaba flores bonitas, me agarraba de la mano sin soltarme. Y se pegaba a mí y me abrazaba con cariño. ¿Y ahora? Miré con resentimiento a Vicente, que estaba a 1 metro de distancia. Ahora no solo no se pegaba ni me abrazaba, es que ni siquiera me quería. ¡Qué malo! ¿Podrían devolverme a mi esposo de la infancia? Pero ese pensamiento duró muy poco, porque no llevábamos mucho subiendo cuando Vicente, a mi lado, empezó a jadear, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Mi esposo seguía siendo el mismo, su salud seguía siendo igual de débil. Tal vez debería volver yo solo, es mejor que bajes. Vicente, apoyándose en las rodillas, me miró. No, si dije que te acompaño a casa, te acompaño. Bueno, pero si él no insistiera en acompañarme, yo ya me habría transformado en mi forma original y habría corrido de vuelta al templo del dios de la montaña. La forma humana no es tan ágil como la de un panda rojo, pero temía asustar a Vicente. Después de todo, cuando llamé a su puerta hoy con las orejas y la cola a la vista, casi se desmaya del susto. Si me transformara directamente frente a él, probablemente moriría del shock. ¡Ay! Los humanos son tan miedosos. Pero, me gustan. Finalmente, llegamos al templo del dios de la montaña. Aunque la familia Vicente lo restauró hace años, como nadie había venido desde entonces. Tras el sol y la lluvia, ahora estaba bastante deteriorado. Cuando Vicente recuperó un poco el aliento, se enderezó y observó el templo. Su ceño se frunció más y más. ¿Tú vives aquí? 6. Asentí con la cabeza. Sí, aquí vivo. Se está haciendo tarde, mejor baja pronto o no verás el camino. En realidad, si pudiera, preferiría acompañarle a bajar, porque parecía muy débil. Tenía miedo de que se cayera rodando por la montaña. No hay prisa. Vicente entró directamente en el templo del dios de la montaña, que no era muy grande. Con un vistazo se veía todo. Pero después de verlo, la expresión de Vicente empeoró aún más. ¿Y dónde duermes por la noche? Señalé un rincón en el suelo. ¡Ey! No sé si lo que dije sonó mal, pero Vicente pareció recibir un gran impacto. Me miró sin poder articular palabra, pero a mí me parecía bien. Después de todo, en el templo solo vivía yo, los demás animales tenían sus guaridas afuera, pero muchas no tenían protección contra el viento y la lluvia. Cuando llovía no podían dormir allí, pero a mí aquí no me afectaba. El viento y la lluvia no me molestaban. ¿Y para bañarte? ¿Bañarme? Sí, está el arroyo. Aunque no me gustaba mucho bañarme, cuando mi pelaje se mojaba tardaba mucho en secarse. No me gustaba esa sensación, pero había oído que los humanos son muy limpios. Se bañan todos los días. Si decía que no me bañaba, probablemente Vicente me despreciaría aún más. Mejor mentir un poquito. Después de todo, la impresión que tenía de mí ya era bastante mala. Debería haber ocultado bien la cola y las orejas antes de ir a verle. Sentía que si seguía así, Vicente descubriría más de mis malos hábitos. Entonces seguro me despreciaría aún más. Bueno, baja ya, que se está haciendo de noche. 7. Aunque me habría gustado que se quedara a pasar la noche en el templo, parecía que no cabía en mi rincón. Y los humanos son muy delicados. Sin una manta, seguro enfermaría. Y Vicente, con su salud tan frágil, enfermaría gravemente. Así que mejor no. No quería verle enfermo.
Vicente salió del templo empujado por mí, pero no se fue de inmediato, sino que me miró con expresión conflictiva, muy seria. Me sentí algo avergonzado. ¿Habría descubierto mis cualidades? ¿Querría cambiar su respuesta anterior? ¿O, al ver dónde vivía, me despreciaría y me odiaría aún más? Ven conmigo. Vicente de repente estiró la mano y me agarró de la muñeca. Luego me arrastró montaña abajo. Antes de que pudiera reaccionar, ya íbamos camino abajo, con él tirando de mí. Como, de repente, cambió así. ¿Hace un momento no quería tenerme en su casa? ¿Todos los humanos son tan volubles? Pero, me gustaba. Mi esposo ya no me despreciaba. Las orejas en mi cabeza se movieron, sintiendo un poco de picor. Barra inversa. Ve a bañarte. Dicho esto, Vicente se dio la vuelta para ir a su habitación. Pero al verme quieto, se detuvo y me preguntó con un dejo de impaciencia. ¿Aún no vas? Me retorcí un poco, agarrando el dobladillo de mi camisa. No tengo otra ropa que ponerme, y además, esposo, no sé usar estas cosas. Después de todo, cuando me bañaba en el arroyo de la montaña, no usaba ropa, ni necesitaba estos frascos extraños. El abuelo Montaña decía que si no entiendes algo, debes preguntar. Es mejor que equivocarte y causarle problemas a los demás. Vicente se frotó el cabello con fastidio. 8. Y soltó un «espera». Luego entró en su dormitorio. Poco después salió con ropa nueva. Ponte esto. Vicente me lanzó la ropa. Luego, con cara seria, entró al baño. Y con la misma seriedad me mostró cómo usar esas cosas. ¡Qué maravilloso! ¿Lo has entendido? Vicente me miró de reojo, y aunque no lo entendía del todo, sentí que si decía que no, me echaría de su casa al instante. Sí. Bien. Cuando termines, sal. Tengo que hablar contigo. Vale, esposo. Cuando salí con el cabello mojado, Vicente me miró como queriendo decir algo pero deteniéndose. Al final no dijo nada. Solo me sentó en una silla. Luego tomó una toalla y me frotó la cabeza con fuerza, hasta marearme. Después sacó un aparato extraño. Al encenderlo, una sensación de calor me hizo querer apartarme instintivamente. Pero Vicente me rodeó el cuello con el brazo. No te muevas, no te hará daño. Bueno, en realidad no tenía miedo. ¿Cómo iba a tener miedo? Solo era algo extraño. La mano de Vicente rozó mi oreja. ¿Quema? No, no quema. Simplemente era raro. Se sentía muy diferente a cuando me tocaba las orejas yo mismo. Cuando apagó el aparato extraño, mi cara estaba muy sonrojada. Puedes quedarte, pero no me llames más esposo, y no digas esas cosas raras, ¿entendido? Si puedes hacerlo, te quedas, si no, te vas. ¿Puedo? Aunque no lo entendía. Tenía que quedarme. 9. Al día siguiente me levanté temprano. Limpié y ordené un poco la casa. Aunque hacía años que nadie vivía, Vicente debió de haber contratado a alguien para limpiar antes de volver. El resto eran solo detalles menores. Cuando llevaba la mitad del trabajo, Vicente también se despertó. En realidad, no tienes que hacer esto. Respondí por inercia. No hace falta que te sientas obligado. Es lo que debe hacer un esposo. Al volverme, me encontré con la mirada fría de Vicente. Maldición. Me equivoqué. La próxima vez no me llames así. Me tapé rápidamente la boca. Parecía que a Vicente le molestaba mucho eso. Pero no importaba. La forma de llamarse no importaba. Mientras mi esposo fuera mío, todo bien. Cuando Vicente terminó de arreglarse, comenzó a ayudarme con las tareas. La casa no necesitaba mucho, solo era cuestión de quitar el polvo. Pero mientras trabajaba, empecé a tener dudas. ¿Por qué? Vicente había vuelto solo. Hay que recordar que de pequeño, Vicente era el centro de atención. Lo seguían a todas partes. Su familia siempre estaba con él. Aunque ahora Vicente había crecido, no debería volver solo. Aunque tenía dudas, no me atrevía a preguntar, porque el carácter de Vicente ahora era muy malo. Barra inversa. Así me quedé en casa de Vicente. Ser un panda rojo y ser humano se sentían completamente diferente. Vicente me preparó mucha comida humana. Todo estaba delicioso. Cada vez que me veía comer con tanta felicidad, me preguntaba con curiosidad. ¿Nunca habías comido esto antes? Negaba con la cabeza, satisfecho. No, en la montaña no hay estas cosas. Después de todo, ningún animal cocina su comida antes de comerla. Pero Vicente sí. Qué esposo tan considerado y capaz. 10. Algo que me entristecía era que el abuelo Montaña llevaba mucho tiempo sin aparecer. Quería darle la buena noticia, pero no sabía dónde encontrarlo. Y mis orejas y cola, todavía no las podía ocultar bien. No sabía si realmente era tan inútil. Pero, Vicente parecía gustarle mis orejas y cola. A menudo lo veía mirándolas fijamente. Pero cuando me acercaba para que las tocara, él fingía desinterés y se apartaba. ¿Quién quiere tocarlas? Solo me preocupa que si otros las ven, te tomen por un espíritu. Pero yo ya soy un espíritu. Vicente no dijo nada. Y, enfadado y avergonzado, me apartó la cabeza con la mano. En fin, no hagas eso, y no dejes que otros toquen tu cola y orejas, ¿entendido? Claro que no se las daría a otros. Pero Vicente no era otro cualquiera. Entendido. Aparte de estas molestias,
Mi vida al pie de la montaña era muy feliz. Pero, Vicente parecía no estarlo. Parecía haber enfermado otra vez. Solo que esta vez no era una enfermedad física, sino del corazón. Siempre miraba a lo lejos con tristeza. Tomaba pastillas todos los días. Y casi no sonreía. Esto me preocupaba mucho. Intenté muchas formas de animarle, pero Vicente solo me rechazaba con frialdad, advirtiéndome: Javier, si sigues así, te devuelvo al templo del dios de la montaña. ¡Qué malo! Conocía mis puntos débiles a la perfección. Y mis amigos de la montaña, al saber que podía convertirme en humano y que había encontrado a mi esposo, todos me enviaron regalos de felicitación. Los acepté todos con alegría. Hoy vino el señor Ardilla. ¿Cómo puedo hacerle feliz? 11. El señor Ardilla dejó su piña y con aire de experto, me dijo: pues volviendo a tu forma original. A los humanos les encantan los animales peludos. Cuando te transformes, seguro le gustarás. Buena idea. El abuelo Montaña también decía que a los humanos les encantan los animales peludos, como los gatos y los perros. Aunque yo sea un panda rojo, a Vicente también le debería gustar. Pero, él nunca toca mis orejas y cola. Va, seguro le da vergüenza. Los humanos son tímidos. Tienes que tomar la iniciativa. Si tú das el primer paso, no te rechazarán. Después de unas cuantas veces, no podrán resistirse. Mis ojos brillaron al instante. Claro, como se me había olvidado eso. Vicente seguro tenía vergüenza de tocarme. Por eso fingía desinterés. Le di al señor Ardilla, como agradecimiento, todos los frutos secos que Vicente me había dado antes. Y luego volví rápidamente a casa. Vicente parecía no estar, pero no importaba. Cuando volviera le daría una gran sorpresa. Me transformé en mi forma original en mi habitación. Salí de la ropa y corrí a 4 patas hacia donde solía estar Vicente. Al verle sentado en la silla, me alegré al instante. Ahí estaba. Me acerqué con cuidado, pero me di cuenta de que Vicente estaba hablando por teléfono. Peor aún, parecía más triste. ¿Le habría pasado algo desagradable? Imitando los movimientos de los gatos domésticos que había visto bajar a escondidas de la montaña, restregué mi cabeza contra la pierna de Vicente, pero él pareció asustarse y casi me dio una patada. 12. Sin embargo, cuando bajó la mirada y me vio, se detuvo. Al ver eso, salté directamente sobre él. Al principio, Vicente fue muy reservado, pero con mi iniciativa, pronto, de forma natural, puso sus manos sobre mí, acariciándome. Nadie puede resistirse a lo peludo. Pero Vicente también aprendió rápido, y me sentía muy cómodo con sus caricias. No supe cuándo colgó el teléfono. Solo recuerdo que, antes de quedarme dormido, pareció oír que Vicente me llamaba por mi nombre. Pero este momento tierno terminó abruptamente a la hora de dormir. Apoyé mis patas delanteras y me planté frente a Vicente. ¿Por qué no puedo dormir contigo? Todos dicen que el esposo y la esposa deben dormir juntos. Vicente se agachó frente a mí con resignación. No hay por qué, simplemente no puedes. Ahora vuelve a tu habitación. Me desesperé y comencé a dar vueltas en el suelo. Podía sentir que por la tarde, a Vicente le gustaba mi forma original. Estaba contento, así que quería acompañarle más por la noche, pero todos mis esfuerzos se estancaron en el primer paso. No me dejaba entrar en su habitación. Pero si claramente te gusta. Pero ahora no tenemos ese tipo de relación. Con persistencia, puse mis patas sobre las rodillas de Vicente. ¿Acaso no te gusta mi forma? ¿No te gusta? ¿De verdad no te gusta? Vicente, resignado, usó sus manos para bloquear mi cabeza, que me acercaba más, pero encontré una falla en sus palabras. No dijo que no le gustaba. Eso significaba que le gustaba. Seguro le daba vergüenza. Por eso me rechazaba. Así que, aprovechando mi ventaja, seguí presionando a Vicente. Y esta actitud hizo que se enfadara por la vergüenza. Me levantó en brazos, me sostuvo frente a él, y me dijo con firmeza: ¿insistes en dormir conmigo? Pues no te quejes después. 13. Cuando Vicente dijo eso, no sentí ni un ápice de miedo. Después de todo, un humano tan tímido que ni siquiera admitía que le gustaba acariciar mi pelaje, ¿qué podría hacerme para que me arrepintiera? Pero me equivoqué mucho, me equivoqué terriblemente. Las buenas noticias, a Vicente realmente le gustaba mi forma original. Las malas noticias, le gustaba quizás un poco demasiado. Su afecto era excesivo. Después de llevarme a su habitación, Vicente entró en un estado de obsesión absoluta. Por la tarde solo se atrevía a tocar mis patas y orejas, pero ahora se animó a enterrar su rostro en mi vientre. Y yo no podía resistirme. Si me resistía, ponía cara de decepción. ¿No dijiste que me acompañarías? ¿Ni siquiera esto puedo hacer? Sí, claro que sí. ¿Qué importaba que me acariciara el vientre o oliera mis patas? Mientras estuviera feliz, todo bien. Una hora después, Vicente estaba visiblemente satisfecho, y yo me sentía como si me hubieran absorbido toda la energía, sin fuerzas ni ánimo. Gracias por el esfuerzo. Mañana te preparo algo rico. Vicente me colocó suavemente sobre la cama, luego se acostó, satisfecho, y me arropó, aunque estaba cansado y un poco avergonzado.
pero hoy Vicente se durmió sin tomar sus pastillas. Vicente, ¿estás contento? Sentí que alguien tocó mi cabeza. Estoy contento. Mejor así. No recuerdo nada más, porque estaba tan agotado que me desmayé. Abuelo Montaña, el cariño de los humanos por lo peludo es aún mayor de lo que dijiste. 14. A la mañana siguiente, cuando desperté, Vicente ya no estaba a mi lado. Me transformé en humano en la cama antes de salir. Todavía llevaba la ropa de Vicente. Había dicho que me compraría, pero mis orejas y cola seguían siendo difíciles de ocultar. No era apropiado salir a la calle, así que Vicente me dio su ropa para usar. Total, no me quedaba tan mal. ¿Despierto? Ya casi está la comida. Ante la actitud de Vicente, respiré hondo, y sonreí satisfecho. Ustedes, humanos, no pueden resistirse a lo peludo. Vicente se sorprendió, luego se sonrojó. Avergonzado, desvió la mirada, tosió un poco. Es que eres demasiado adorable. J.E. Claro que lo sabía. El abuelo Montaña decía que yo era el animal más adorable de la montaña. Llevé la comida a la mesa, pero Vicente, al acercarse, no se sentó directamente frente a mí, sino que vino a mi lado, y tocó mi oreja. Me dio comezón, así que aparté la cabeza. ¿Qué haces? Nada, solo curiosidad. ¿Curiosidad por qué? Curiosidad por si no te cultivaste con diligencia. ¿Cómo es que al convertirte en humano te quedaron orejas y cola? ¿Flujeabas? De repente, abrí mucho los ojos. ¿Era este el mismo Vicente que hace unos días miraba mis orejas a escondidas y fingía desinterés? ¿Cómo era que después de una noche, parecía haberse transformado? ¡Qué atrevido! Atreverse a cuestionarme. Me enojé un poco y me cubrí la cabeza. Respondí con algo de culpa. Es que, no tengo mucha práctica todavía. Dame un tiempo más y lo haré bien. 15. Vicente se rió y se sentó frente a mí, asintiendo. Bueno, te daré un tiempo más. Sentí que Vicente decía eso burlándose de mí, que no confiaba en mí, pero yo sí sentía culpa, porque cuando me cultivaba, realmente no me esforzaba. Mi buen amigo, que se cultivaba conmigo, ya dominaba la habilidad de transformarse en humano. Después de convertirse en humano, no quedaban estos rasgos originales. Solo yo, cuando Vicente regresó, apenas lograba tomar forma humana. La cola y las orejas eran aún más difíciles de controlar. Que Vicente se burlara de mí era merecido. J.E. Debí haberle dejado acariciar mi vientre tantas veces anoche. Quizás porque la burla de Vicente durante el desayuno realmente surtió efecto. Después de desayunar, comencé a practicar la habilidad de transformación. Dicen que la burla ajena es la mejor motivación para superarse. Cuando me di cuenta de que realmente había logrado esconder mis orejas, me emocioné al instante. Vicente. Corrí emocionado al estudio de Vicente y me planté frente a él. Tomé su mano y la puse sobre mi cabeza. Logré esconderlas. La cola también. Ahora soy un humano completamente normal. ¿Soy increíble? Vicente se asustó un poco, pero pronto reaccionó. Acarició mi cabeza, y muy comedido, miró bajo mi cabello, dándome un sincero reconocimiento. Eres increíble, lo aprendiste tan rápido. Eres el panda rojo más inteligente. Vicente exageraba tanto en sus elogios, que yo mismo me sentía avergonzado. Y lo que me sorprendió aún más fue que Vicente ya no se mostraba tan reservado ni me desagradaba como antes. 16. Atribuí todos estos cambios a que había visto mi forma original anoche. Si hubiera sabido que ganarme su confianza era tan fácil, debería haberme encontrado con él en mi forma original desde el principio. Así, la actividad nocturna se convirtió en, me transformaba en mi forma original para jugar un rato con Vicente, y al amanecer volvía a ser humano. Hay que admitir que esto hizo que nuestra relación avanzara a pasos agigantados. Y el estado de Vicente también mejoraba gradualmente. Ya no ponía esa cara fría. Antes, con su expresión tan seria y hosca, mis amigos no se atrevían a venir a jugar conmigo. Temían que Vicente los echara. Ahora era mejor. Se volvió más alegre. Mis amigos también podían venir a casa a jugar conmigo. Panda rojo, ¿de verdad quieres estar con ese bípedo? Creo que sería mejor que buscaras a alguien de tu propia especie. El señor Ardilla, sosteniendo los frutos secos que Vicente le había dado, comía con gusto, pero en sus palabras despreciaba a Vicente. Eso me molestó mucho. Le quité los frutos secos de las manos. Vicente es bueno. Para mí es el mejor esposo. No puedes hablar así de él. El señor Ardilla no se enojó. Solo me dijo con tono grave, pero los bípedos solo aceptan estar con otros bípedos. Aunque tú puedas convertirte en humano, en esencia solo eres un adorable panda rojo. Los bípedos solo te verán como una mascota. El señor Ardilla había vivido mucho tiempo. Decía que antes también podía transformarse en humano, pero después de pasar un tiempo en la sociedad humana, prefirió volver a la montaña. Desde entonces, se conformó con ser solo una ardilla. El abuelo Montaña decía que su corazón había sido herido por los humanos. Por eso ya no quería ser humano. 17. Pensando en eso, me arrepentí de lo que le había dicho al señor Ardilla. Él también tenía buenas intenciones.
Devolví los frutos secos a sus manos. No, Vicente no es así. Además, muchas veces estoy con él en forma humana. Pobre panda rojo, ¿te has fijado en la diferencia de su actitud hacia ti cuando estás en forma humana y cuando estás en forma de panda rojo? Después de oír esto, de repente comprendí algo. Cuando estaba en forma de panda rojo, Vicente era muy cariñoso conmigo. Pero cuando me convertía en humano, ya no era así. Era como si fuera otra persona. Resulta que era por eso. Afligido, bajé la cabeza. El señor Ardilla me acarició la cabeza. La montaña siempre te dará la bienvenida. Al darme la vuelta, oí el sonido de una cámara. Y Vicente me sonrió. Corrí hacia él a 4 patas. Me paré sobre mis patas traseras. «Vicente, ¿qué haces?» Vicente se agachó, se acercó a mí y me mostró lo que había en la cámara. «Te tomo fotos. Mira, qué adorables se ven ustedes juntos». Sabía que era adorable, pero no quería que Vicente solo me elogiara cuando era un panda rojo. No respondí emocionado a Vicente, sino que, desanimado, volví a mi habitación. Cuando salí, ya estaba en forma humana. Me acerqué deliberadamente a Vicente. Lo miré fijamente, esperando escuchar también palabras de elogio de su parte. Pero él, algo turbado, desvió la mirada, tosió un poco. «¿Por qué te transformaste de repente?» «Vaya, claramente no le gustaba que me transformara en humano». 18. Vicente estudiaba pintura. Eso lo supe después, porque cuando acababa de mudarse, casi no tocaba esas cosas. Pero en algún momento, empezó a pintar de nuevo. Solo me pintaba a mí. En realidad, solo pintaba mi forma de panda rojo. Cuando jugaba con mis amigos en el patio, él montaba su caballete allí y pintaba. Con el tiempo, su estudio se llenó de mis retratos, todos muy bonitos, pero yo no estaba contento. Había muchos yo diferentes, pero ninguno era yo en forma humana. Así que, como dijo el señor Ardilla, solo me veía como una mascota, pero yo siempre lo había visto como mi esposo. De haberlo sabido, no debería haberme transformado en humano para que me viera. Así no me habría tratado de manera diferente, pero lo que me confundía era, después de convertirme en un panda rojo, Vicente se veía claramente más feliz. Ya no tomaba pastillas. Que él mejorara me alegraba mucho, pero no quería que solo me viera como un animal. Los humanos son muy complicados. Incluso el cariño se divide en varios tipos. Por eso, últimamente casi no salía a jugar. Incluso cuando salía, si veía que Vicente me estaba fotografiando, me escondía de inmediato, sin darle oportunidad. Después de varias veces, Vicente notó mi incomodidad. Él también era muy directo. «¿Últimamente me estás evitando? ¿Hice algo mal?» Vicente se paró frente a mí, mirándome fijamente. Pero yo no quería verle. Sentía que hacer un berrinche así era como un niño. Me daba mucha vergüenza decirlo. 19. Vicente puso sus manos directamente en mi rostro, sosteniéndolo y levantándolo, hasta que nuestras miradas se encontraron. «Dímelo, dímelo. Ya sabes que soy tonto, si no hablas, no lo adivinaré». «Vicente, ¿de verdad no te gusta mi forma humana?» Vicente se sorprendió. «¿Por qué dices eso?» «Porque nunca me tomas fotos en forma humana, ni me pintas en forma humana, y cuando me transformo en humano, ya no me das besos ni abrazos, ni entierras tu cara en mi vientre». Aunque era yo quien hablaba, la cara de Vicente se puso cada vez más roja, como el trasero de un mono de la montaña. Antes de que pudiera decir una segunda palabra, Vicente me tapó la boca. Me suplicó en voz baja: «Basta, basta, no digas más, no digas más. Te lo puedo explicar». «Entonces explícame». Vicente miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie, y luego me dijo: «No te tomo fotos en forma humana porque no se me da bien fotografiar personas. No puedo captar tu belleza original, seguro a ti tampoco te gustaría. Bueno, no te pinto en forma humana porque posar como modelo requiere estar sentado en una silla mucho tiempo, sin moverte ni cambiar de postura, y no puedes jugar con tus amigos. ¿Te gustaría eso?» Lo pensé. Bueno, no podía aceptarlo. En cuanto a por qué no entierro mi cara en tu vientre cuando estás en forma humana, es porque eso me haría parecer un pervertido. Miré a Vicente confundido. ¿Acaso cuando era un panda rojo, enterrar su cara en mi vientre no lo hacía parecer un pervertido? Entonces, ¿no te disgusta mi forma humana? Vicente suspiró. Claro que no me disgusta. Cuando te transformas en humano también eres adorable, ¿cómo podría disgustarme? 20. Siempre sentí que el gusto del que hablaba Vicente no era el mismo que el mío, pero ya que él lo decía, no tenía por qué seguir preocupándome. En una noche de verano, Vicente me trajo una sandía. Él se sentó a mi lado a mirar las estrellas. «Vicente, ¿por qué te mudaste de vuelta?» El abuelo Montaña decía que ustedes se habían mudado a la ciudad. En realidad, siempre tuve curiosidad por saber por qué Vicente había regresado de repente, y solo él había vuelto, pero nunca se lo pregunté, porque cada vez que tocaba el tema, la expresión de Vicente no era muy agradable. «No es nada, simplemente quería volver. Además, si yo no regresaba, ¿podrías encontrarme? No me subestimes. Aunque no regresaras, iría a la ciudad a buscarte». «Bueno, la próxima vez me buscas en la ciudad, ¿vale?» «Vale,
Aunque Vicente no me decía la razón de su regreso, otros le mostraban directamente su lado más vulnerable. Cuando un visitante inesperado llegó a la puerta, yo acababa de despertarme. Iba a buscar a Vicente para preguntarle sobre el almuerzo, pero accidentalmente lo escuché discutiendo con alguien en el patio. Un hombre desconocido le hablaba a Vicente con vehemencia: solo necesitas cambiar de nombre, cambiar tu estilo de diseño y volver al mercado. Nadie sabrá lo del plagio. Yo no lo hice. Vicente, no seas tan terco. La evidencia es contundente. Todos cometemos errores, ¿por qué no lo admites? ¿Quieres arruinar tu futuro por esto? Vale, dices que no plagiaste, entonces muestra la evidencia. 21. Vicente bajó un poco la cabeza. Las mañanas a principios de verano aún eran frescas. Lo vi temblar ligeramente. ¿Ver qué? Digo que si hoy solo viniste a decir eso, entonces por favor vete. Yo no he plagiado, no he hecho nada malo y no voy a cambiar mi nombre. El hombre desconocido, exasperado, señaló a Vicente. En serio, Vicente, no pensé que fueras así. Me equivoqué contigo antes, no volveré más. El hombre desconocido, al irse, me vio. Hizo un sonido de desprecio. Con razón no quieres volver, resulta que tienes a otra persona. Después de que el hombre desconocido dijo eso, vi que el cuerpo de Vicente tembló de repente, pero no se dio la vuelta para mirarme, hasta que el hombre desapareció. Vicente, ¿así que por esto regresaste? Vicente seguía de espaldas a mí. ¿Tú también crees que soy como él dice? ¿Estás muy decepcionado? En realidad, no entendía muy bien lo que habían hablado. Solo sabía que si Vicente fuera realmente malo, no se enfermaría. Me acerqué sigilosamente por detrás y lo abracé. No, aunque no entiendo bien lo que dijeron, sé que tú no eres así, y sé que no harías nada malo. ¿Te han estado molestando? Vicente se quedó quieto un momento, luego lentamente se dio la vuelta, y me abrazó. Era la primera vez, en forma humana, que teníamos un contacto tan íntimo. Vicente me contó que era diseñador, pero hacía medio año lo habían acusado de plagio, y la otra parte presentó muchas pruebas. No podía explicarlo, solo pudo ser etiquetado como plagiario. 22. Vicente sabía que alguien cercano lo había traicionado, pero no sabía ni entendía quién era. Esa sospecha lo atormentaba profundamente. Ya no podía encontrar inspiración para diseñar, y había desarrollado un trastorno de ansiedad. Para tratarse, Vicente propuso mudarse de vuelta a su pueblo natal. Así comenzó nuestra historia. Al principio, el tratamiento había dado resultados. La inspiración de Vicente para diseñar también se estaba recuperando gradualmente, pero cuando una persona conocida apareció frente a él, lo acusó de plagio y le pidió que regresara a ese círculo como si nada hubiera pasado. Se sintió profundamente angustiado. Después de escuchar a Vicente, solo me quedó el dolor. Todos te han hecho daño. No importa, con no verlos basta. De repente, levanté la cabeza del abrazo de Vicente. No puede ser. Si no has hecho nada malo, no puedes huir. Seguro se pueden encontrar las pruebas. Si sigues escondiéndote, solo pensarán que el plagio es cierto. Vicente, no puedes hacer eso. Si no has hecho nada malo, regresa y muéstrales las pruebas en la cara. Encuentra al traidor que lo vendió. Déjame pensarlo. Vicente no dudó mucho tiempo. Pronto tomó una decisión. Regresaría para demostrar su inocencia. Pero, ¿de verdad no vienes conmigo? No tomará mucho tiempo. Cuando terminemos, regresaremos. Aunque realmente no quería separarme de Vicente, tampoco quería irme de aquí. Decía que quería ir a la ciudad a ver mundo, pero cuando realmente tenía que ir, me daba mucho miedo. No iré, total, no tomará mucho tiempo. ¿Te esperaré en casa? ¿Vale? Vicente asintió. 23. Bueno, ya que no quieres ir, no te obligo. Espérame en casa, sé bueno. Vicente quería ir y volver rápido, así que planeaba regresar a la ciudad al día siguiente. Pero por la noche, acostado junto a Vicente, oliendo su aroma, me sentía muy nostálgico. ¿Y si voy con él a ver? ¿Y si regresa y lo molestan, y no tiene a nadie que lo respalde? ¿Y si no puede dormir otra vez, y no hay nadie que lo consuele? Pensando y pensando. Finalmente, cuando amanecía, empujé a Vicente a mi lado. Cuando entreabrió los ojos, me acerqué, y le dije seriamente: he decidido. ¿Decidir qué? He decidido ir contigo. Pero antes de regresar, debo despedirme del abuelo Montaña en el templo. Vicente se sorprendió un momento. Luego se despertó por completo. Se levantó rápidamente de la cama. Rápido, cámbiate. Subimos ahora mismo. Aunque el abuelo Montaña no estaba, frente a su estatua le dije que me iría un tiempo. También me despedí de los animales de la montaña. El señor Ardilla fue el último en despedirse. Oso, los humanos no son de fiar, no confíes demasiado en ellos. Vicente no es así. Está bien, si te sientes mal, recuerda volver. Lo sé. Así, me subí al auto de regreso a la ciudad con Vicente. Era la primera vez que viajaba en auto, todo me parecía novedoso. Pero después de la novedad, comencé a preocuparme. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Negué con la cabeza.
Miré al conductor y me acerqué a Vicente para decirle en voz baja, ¿y si a tus papás no les gusto? Después de todo, no todos los humanos pueden aceptar que un panda rojo se convierta en humano. 24. Vicente sonrió y me acarició la cabeza. No temas, al fin y al cabo, fueron ellos quienes concertaron el compromiso. Ellos te eligieron, aunque no les guste, no se atreverán a decir nada. Con las palabras de Vicente, me tranquilicé. Al llegar a casa, antes de que pudiera sentirme cohibido, Vicente llamó a sus padres a un lado. Estaban un poco lejos, no escuché la mayor parte. Solo escuché a la señora Vicente decir sorprendida: ¿Él es el panda rojo con el que te prometieron? ¿Se transformó? Al escuchar eso, me sentí aún más avergonzado. Pero cuando Vicente y ellos regresaron, todo volvió a la normalidad, como si la persona sorprendida no fuera ella. ¿Te llamas Javier? Ah, sí, bien, bien. No te sientas cohibido, trata esto como tu casa. Te tenemos que agradecer. De pequeño salvaste la vida de Vicente, y ahora lo salvaste otra vez. Muchas gracias. Avergonzado, me escondí detrás de Vicente. ¿Así de cálida era la familia Vicente? Parecía que la actitud de Vicente hacia mí al principio tenía sus razones. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que dejáramos los formalismos. En principio, yo dormía solo en una habitación, pero Vicente, a la hora de dormir, me llevó directamente a su habitación. Mamá dijo que debemos dormir separados, no le haces caso. Vicente arregló mi cama. Luego rodeó mi cintura con sus brazos y me levantó directamente sobre la cama. Tenía mucha fuerza. Cuando era un panda rojo, podía levantarme fácilmente. Ahora que era humano, aún podía cargarme con una sola mano. 25. Si no duermes conmigo, ¿podrás dormir? Podría. El que no podía dormir era Vicente, pero pensando que quizás le daba vergüenza admitir que no podía dormir, y por eso me llevaba así. De repente, ya no quise preocuparme tanto. Hoy se lo dije a mis padres por miedo a que fuera más complicado si lo descubrían después. Lo sé, sí, lo sabes. Después de todo, cierto panda rojo cuyo cultivo no es muy avanzado siempre olvida esconder sus orejas cuando se transforma en humano. Vicente, ¿te burlas de mí otra vez? Bueno, ya no me burlo. ¿Mañana podrás quedarte solo en casa? Tengo que salir a hacer unos trámites. Me liberé del abrazo de Vicente, y asentí con seguridad. _inversa. Aparte del primer día, que fue un poco incómodo. Papá y mamá pronto se adaptaron a mi presencia, incluso me pidieron que me transformara en panda rojo para ver. Por supuesto, no rechacé su petición. A papá y mamá, al igual que a Vicente, les gustaba mucho mi forma de panda rojo, y Vicente estaba muy ocupado últimamente. No podía ayudarlo mucho en sus asuntos, así que me quedaba en su casa, portándome bien y no causándole problemas. La ciudad era realmente interesante, pero después de un tiempo, empezaba a aburrirme. Extrañaba los días en la montaña. Vicente estaba ocupado en el estudio. Al oírme llamarlo, alzó la vista, extendió la mano naturalmente para abrazarme. Yo también me acerqué naturalmente y me senté en sus piernas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo terminarás con tus asuntos? Quiero volver a casa. Vicente se sorprendió. Luego me acarició la cabeza para calmarme. Muy pronto. Ya casi encuentro a esa persona. Cuando termine, ¿nos vamos? ¿Vale? 26. Está bien. Esperaré un poco más. Pronto, mamá descubrió que Vicente y yo seguíamos durmiendo en la misma cama. Mamá no habló con Vicente, sino que me lo dijo a mí en secreto. Entonces entendí que era inapropiado que durmiéramos juntos tan pronto. Deberíamos pasar más tiempo juntos. Solo podíamos dormir en la misma cama cuando estuviéramos seguros de que queríamos estar juntos. Así que esa noche me mudé de vuelta, a dormir solo, pero justo cuando me quedaba dormido, la puerta se abrió. Vicente, que acababa de llegar, estaba de pie frente a mi cama mirándome. ¿Qué pasa? ¿Por qué no duermes conmigo? Porque mamá dijo que aún no tenemos una relación definida, así que no podemos dormir juntos. No es apropiado. Vicente no hizo caso, se inclinó y me abrazó sobre la manta. ¿Cómo que no tenemos una relación definida? ¿No soy tu esposo? Sí, sí lo eres. Entonces podemos dormir juntos. Mañana hablo con mamá. ¿Volvemos a dormir? Sí. El ingenuo panda rojo siempre es engañado fácilmente por el astuto humano. Aún no había procesado si lo que decía Vicente era correcto o no. Y ya me había convencido. _inversa. Los asuntos de Vicente, aunque complicados, con su esfuerzo encontró pistas. La persona que lo traicionó era el mismo que fue a buscarlo al campo ese día. Vicente no fue blando, llamó a la policía. Aclaró lo del plagio y se separó por completo del estudio anterior. Creó su propio estudio. Así terminó el asunto. Y yo, que pensaba que podríamos regresar. Pero Vicente no hacía ningún movimiento. Hasta que le pregunté, y me dijo: 27. En el campo están haciendo remodelaciones, arreglando las cosas dañadas. Tal vez tome un tiempo más. Cuando terminen, nos mudamos de inmediato, ¿vale? Entonces me tranquilicé, pero también me dolía la cabeza, porque en la casa de Vicente, la persona consentida por todos, parecía haberse convertido en yo.
Todos querían abrazarme. Vicente nunca lograba hacerlo. Después de varias veces, él también se enojó. Creo que debemos adelantar la fecha de regreso. ¿Por qué? ¿No te gusta vivir con mamá y ellos? Vicente se acercó y me dio un beso. Si seguimos viviendo aquí, mi esposo ya no será mío. Abrí los ojos de par en par. No reaccioné por un momento. Y Vicente notó mi rareza. Me preguntó riendo, ¿qué pasa? ¿No quieres que te trate así? ¿Acaso tu cariño hacia mí no es de ese tipo? Me tapé la boca. Y miré a Vicente con timidez. Es ese tipo de cariño, solo que se siente un poco raro. Vicente rió y bajó mis manos. Con más besos se te pasará lo raro. Poco después, Vicente y yo regresamos al campo. La casa remodelada era más bonita. Incluso dejaron espacio para hacernos un parque de juegos para animales. ¿Qué miras? Señalé un rincón de la pared. Justo ahí, cuando aún no podía convertirme en humano, venía todos los días a traerte flores. En aquel entonces incluso querías atraparme como mascota. Vicente me abrazó por detrás. ¿Y por qué no viniste? Porque eres mi esposo. Ser tu mascota no está bien. Vicente rió y apoyó la barbilla en mi cabeza. ¿Esposo? Sí. ¿O no? Sí, soy tu esposo. Más tarde supe lo que significa que un verdadero hombre nunca se preocupa por los títulos. ¿Sigues queriendo ser el esposo? Me quejé mientras me frotaba la cintura. Si quiero. Bueno, esposo, esta noche tú arriba. Fin.